Hay cosas que la mente humana bloquea para poder seguir viviendo. Traumas que se entierran tan profundo que olvidamos que están ahí, hasta que aparece la oscuridad. Les advertimos, desde ahora el ambiente de hoy es oscuro. Si son sensibles, este es el momento de pausar el video porque estas historias son reales y están a punto de meterse en su cabeza. Lo que están a punto de escuchar no son simples cuentos para no dormir, son fragmentos de pura realidad. Y esta noche seleccionamos 6 relatos, 6 experiencias tan fuertes y viscerales que nos costó trabajo procesarlas en el estudio. Eran las 3:15 de la mañana. Acepté un viaje en una zona industrial abandonada porque necesitaba el dinero. Cuando llegué al punto, subió un hombre alto con un sombrero que le tapaba el rostro. Me dio las buenas noches con una voz metálica, como si hablara a través de un tubo. Empezamos el trayecto. El GPS me indicaba seguir por una carretera que yo sabía que no tenía salida. Intenté darle plática para calmar mis nervios, pero no respondía. De pronto, miré por el espejo retrovisor. El hombre no tenía la cabeza agachada, tenía el cuello torcido en un ángulo imposible, mirándome fijamente, y estaba sonriendo, pero su boca llegaba de oreja a oreja, mostrando demasiados dientes. Quise frenar, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando me susurró al oído desde el asiento trasero, aunque yo lo seguía viendo en el espejo. Sé que estás solo. Sé lo de tu madre en el hospital. Y sé que seguirás. Y sé que si giras a la derecha, en la próxima calle, no te van a encontrar nunca. Frené de golpe en medio de la nada. Salí del coche y corrí. Cuando la policía llegó por mi auto a la mañana, no había nadie, pero en la tapicería del asiento trasero dejaron grabada la forma de un rostro quemado. Este primer correo nos llega desde un rancho aislado. El suscriptor nos pide anonimato absoluto por su propia seguridad. Hola, equipo de Frecuencia Oculta. Llevo 4 meses escuchando sus investigaciones y relatos, pero jamás pensé que yo sería el protagonista de uno. He dudado mucho tiempo en escribirles porque recordar esto me revuelve el estómago, pero siento que si no lo cuento me voy a volver loco. En mi familia, por generaciones, nos hemos dedicado a la crianza y matanza de animales a las afueras de la ciudad. Estamos acostumbrados a la sangre, a los olores fuertes y a la brutalidad del campo, pero nada te prepara para lo que yo presencié. Fue una madrugada de noviembre cerca de las 3 de la mañana. El frío era de esos que te calan hasta los huesos y congelan el rocío en las ventanas. Me despertó un sonido que todavía me persigue en mis pesadillas. Al principio pensé que era un chillido de los cerdos peleando por comida, pero a los pocos segundos el tono cambió. Se convirtió en un alarido gutural, agónico, como el de alguien al que le están arrancando la piel a tiras. Era un grito espantosamente humano, lleno de un dolor y una desesperación absoluto. Me levanté de golpe, tomé la linterna de metal pesado que siempre guardo en la mesa de noche y salí al patio trasero. La niebla era espesa y el viento helado me cortaba la cara como navajas. Mientras me acercaba a los corrales, la pestilencia me golpeó con tanta fuerza que casi vomito ahí mismo. No era el olor habitual a estiércol o barro, era un hedor asfixiante a hierro oxidado, bilis y carne podrida. El olor inconfundible de la muerte abierta en canal. En medio de la oscuridad, antes de llegar al chiquero, empecé a escuchar ruidos húmedos. Era un sonido repulsivo. Chapoteos de sangre, carne desgarrándose de tajo
y el crujido de huesos gruesos siendo triturados. Me asomé por encima de la cerca de madera y encendí la linterna. La luz parpadeó un segundo antes de iluminar una escena que me destrozó la cordura. Esperaba ver a los cerdos atacándose entre ellos, pero lo que vi fue una masacre de proporciones absurdas. Fue una escena tan gráfica y brutal que mi cerebro tardó en procesarla. Parecía como si un grupo de cerdos salvajes estuviera devorando vivo a un caballo de tiro. El nivel de carnicería era dantesco. Había pedazos de carne humeante esparcidos por el lodo, charcos de sangre negra y espesa que burbujeaban en el frío, y los hocicos de los animales estaban enterrados hasta los ojos de una masa de vísceras inmensa, jalando metros y metros de intestinos con una violencia glotona y repugnante. Pero el verdadero terror, el que me paralizó el corazón, llegó cuando pasé el haz de luz sobre ellos. Los cerdos no estaban en cuatro patas, estaban de pie, erguidos sobre sus patas traseras. Se mantenían en equilibrio con unos movimientos torpes, temblorosos y antinaturales, como si sus espinas dorsales se hubieran reacomodado a la fuerza. Su anatomía se veía grotesca bajo la luz pálida, con los estómagos abultados colgando y sus patas delanteras flexionadas como si fueran brazos humanos defectuosos. Al sentir la luz de la linterna, los ruidos de masticación se detuvieron en seco. Todos los animales, al unísono, giraron sus pesadas cabezas hacia mí. Sus hocicos escurrían sangre espesa, pero sus ojos, Dios, sus ojos, no brillaban con esa estupidez vacía de un animal de granja. Eran ojos oscuros, inyectados en sangre, que me devolvían la mirada con una expresión de odio consciente, burlesco y totalmente humano. Me estaban sonriendo. Aterrado bajé la luz temblando hacia el centro del corral, hacia esa masa gigantesca de carne destrozada y huesos rotos que estaban devorando. Entre los tendones arrancados y la sangre que teñía el barro, reconocí algo que me hizo soltar un grito sordo. Aquella abominación irreconocible y destripada llevaba puesta la misma chamarra azul marino y los mismos tenis que mi hermano menor se había puesto para dormir esa noche. El pánico me inyectó adrenalina pura. Dejé caer la linterna al fango y corrí hacia la casa, como si el mismísimo diablo me persiguiera. Sentía que en cualquier momento iba a escuchar sus pezuñas corriendo detrás de mí, en dos patas. Entré trapezando. Abrí la puerta del cuarto de mi hermano de una patada, con el corazón saliéndome por la boca. Él estaba ahí, acostado en su cama, profundamente dormido, envuelto en sus cobijas, respirando con tranquilidad. A la mañana siguiente, mi padre encontró los cerdos echados en el lodo, normales, dormidos y con el hocico limpio. La linterna estaba tirada donde la dejé, pero no había ni una sola gota de sangre, ni un solo hueso, ni el menor rastro de ropa. Vendimos a los animales y yo jamás volví a poner un pie en ese corral, pero el terror no se ha ido. Hasta el día de hoy, en las madrugadas más frías, cuando el viento se detiene y la casa queda en completo silencio, puedo escuchar cómo algo rasguña la pared exterior de mi cuarto. Y desde la oscuridad del barro, escucho susurros guturales, como hocicos llenos de sangre tratando de articular mi nombre. El fanatismo es peligroso, pero cuando cruza la línea hacia lo paranormal, se vuelve un infierno. Nos escriben desde lo que fue una comunidad muy cerrada. Nací en una secta que adoraba a lo que ellos llamaban el ángel del castigo. Cuando los niños desobedecíamos, nos encerraban en el cuarto de la purificación, un sótano sin luz, sin ventanas. A los 12 años me encerraron ahí por 3 días. Me dijeron que el ángel vendría a purgar mis pecados. La segunda noche la temperatura bajó tanto que podía ver mi aliento.
De la pared de piedra empezó a salir una sombra densa. No era humana. Tenía múltiples brazos larguísimos, terminados en garras, y no tenía rostro, solo un hueco que emitía el sonido de un bebé llorando. La criatura me tocó el hombro. Sentí un frío que me quemó la piel hasta el hueso. Me habló directamente a la mente. No eres tú quien quiero, es quien me trae de comer. Logré escapar a los 18 años, pero todavía tengo la marca de una mano negra fundida en la piel de mi hombro izquierdo. Ellos no adoraban a un ángel, estaban alimentando a un demonio. Sucedió cuando yo tenía apenas 7 años. Mis padres, por motivos de trabajo, pasaban mucho tiempo fuera y contrataron a una niñera para que se quedara conmigo. Se llamaba Esther. Desde el primer día había algo profundamente repulsivo en ella. Era una mujer escuálida, de piel casi traslúcida, que siempre vestía con prendas de un gris deslavado. No hablaba, no sonreía, solo te miraba fijamente con unos ojos pálidos y vacíos, como los de un pez pudriéndose en la orilla. Una noche de noviembre me desperté de golpe en la madrugada. Traté de sentarme en la cama, pero fue imposible. Sentía una presión aplastante en el pecho, como si un bloque de cemento me estuviera triturando las costillas. No podía mover un solo músculo, ni siquiera los dedos de las manos. El pánico me inundó. Parálisis del sueño. He tratado de convencerme a lo largo de los años, pero lo que vi a continuación destrozó para siempre cualquier explicación lógica. Mi habitación estaba iluminada por un resplandor naranja y enfermizo. Al pie de mi cama, rodeada por docenas de velas negras derretidas, estaba Esther. Había arrastrado mi ropero y el escritorio hacia las paredes con una fuerza que era imposible para su cuerpo raquítico. En el centro de mi cuarto estaba preparando un ritual, y la escena era tan gráfica, dantesca y grotescamente perturbadora, que mi mente de 7 años casi colapsa. El hedor en el ambiente era insoportable, una mezcla asfixiante a pelo quemado, cobre oxidado y carne echada a perder. El hedor del ambiente era insoportable, una mezcla asfixiante a pelo quemado. El hedor en el ambiente era insoportable, una mezcla asfixiante a pelo quemado, cobre oxidado y carne echada a perder. Esther estaba arrodillada dibujando símbolos inmensos en el piso de madera, pero no usaba tiza. Tenía un cuenco de metal donde ardía una mezcla de ceniza negra y coágulos de sangre espesa. Con horror absoluto, vi que a su lado yacía el cadáver destrozado de un perro callejero. Esther, en un frenesí inhumano, le estaba arrancando pedazos de carne y cartílago directamente con los dientes para drenar la sangre dentro del cuenco. Tenía la mandíbula y el cuello de su vestido gris empapados de rojo. Escupía los restos y usaba sus propias manos desnudas para embarrar esa mezcla repugnante en el suelo, trazando geometrías infernales. Mientras lo hacía, rezaba. Emitía unos cánticos guturales con una voz profunda, rasposa y doble, como si 2 entidades estuvieran hablando al mismo tiempo desde el fondo de su garganta. Entonces, el terror real me congeló la sangre. El cántico se detuvo en seco. Esther giró su cuello hacia mí con un movimiento brusco, haciendo crujir sus vértebras. Me clavó esos ojos pálidos, ahora inyectados en sangre y completamente desquiciados. Ella sabía que yo estaba despierto. Sabía que la estaba viendo. Se puso de pie y caminó hacia mi cama. Arrastraba los pies, dejando huellas de sangre negra en la alfombra. Al inclinarse sobre mí, su aliento a carne cruda y bilis me golpeó el rostro, provocándome arcadas que no podía expulsar por la parálisis. De entre sus ropas sacó un cuchillo ritual. No era de cocina, tenía una hoja curva, mellada y un mango negro tallado en hueso. Su rostro ensangrentado estaba a centímetros del mío. Con una lentitud torturante,
presionó la punta del cuchillo contra mi mejilla izquierda. Sentí el frío del metal antes de que la hoja rasgara profundamente mi piel. La sangre caliente empezó a escurrir por mi cuello, empapando la almohada. Esther pasó su lengua áspera por mi herida abierta, tragando mi sangre con devoción. Acercó sus labios agrietados a mi oído y con esa voz demoníaca susurró: «La carne joven abre las puertas más grandes». Levantó el cuchillo en el aire con ambas manos. Su mirada estaba fija en mi pecho, justo donde sentía esa presión invisible. Iba a abrirme en canal, iba a sacrificarme sobre mi propia cama, sumándose al matadero que había hecho en el piso. Cerré los ojos, esperando el impacto que me arrancaría la vida. ¡Bam! Un ruido ensordecedor cimbró la casa. La puerta principal se había abierto de una patada. Mis padres habían llegado antes de su viaje. Ese sonido rompió el trance de golpe. La presión en mi pecho desapareció. Pude moverme y grité con todas las fuerzas de mis pulmones. Esther soltó un alarido gutural, dejó caer el cuchillo ensangrentado sobre mis cobijas y corrió hacia la ventana del segundo piso. Se arrojó contra el vidrio, destrozándolo por completo con su peso, y cayó hacia la oscuridad del patio. Mis padres irrumpieron en el cuarto segundos después. El horror de sus rostros al ver la carnicería en mi habitación es algo que nunca voy a olvidar. Llamaron a la policía, buscaron a Esther por todas partes. Había un charco enorme de sangre en el concreto del patio y fragmentos de vidrio, pero ni rastro de ella. Su cuerpo nunca fue encontrado. Parecía haberse esfumado en el aire tras la caída. Me cosieron la mejilla y nos mudamos esa misma semana. Traté de enterrar ese trauma en el pasado, pero equipo de frecuencia oculta, les juro que esto no ha terminado. Hoy tengo 26 años. Vivo solo en un departamento en el 5º piso, con seguridad y acceso restringido. Anoche, al volver del trabajo, me dejé caer en la cama por el cansancio. Al agacharme para recoger un zapato que se me había caído, lo vi. Justo debajo de mi cama, perfectamente dibujado en las losetas, había un círculo fresco hecho de ceniza negra. Esther me ha vuelto a encontrar. Este es de los correos más fuertes y traumáticos que hemos recibido en Frecuencia Oculta. Toda mi vida crecí creyendo que mis cicatrices en el lado derecho de la cara eran por un accidente con agua hirviendo cuando tenía 4 años. Mis padres siempre me trataron con una mezcla de lástima y devoción extraña. Hace un mes, mi abuela falleció. Limpiando su casa, encontré un diario. Estaba lleno de símbolos extraños. Llegué a la fecha de mi accidente. Decía: el pacto se selló hoy. El niño fue ofrendado. La marca del fuego fue recibida con éxito. Ahora la prosperidad nunca abandonará nuestra sangre. No fue un accidente. Me amarraron y me marcaron para pagar un pacto. Lo más macabro es que anoche, mientras dormía, desperté y vi a mi madre parada en mi puerta. Me estaba mirando la cicatriz, sonriendo con una adoración enferma. Ahora voy a vivir con una marca que mis propios padres me hicieron por devoción a Satanás. Antes de ir a los créditos, queremos cerrar con algo distinto. Como apuntamos en la bandeja, recibimos un material adicional de un explorador urbano. Se trata de la historia de Ángel Vázquez, un explorador urbano conocido en México, y hoy nos mandó su historia. Hace algunos meses visité un antiguo ex cuartel militar, abandonado en Guanajuato. Mi objetivo era sencillo: pasar toda la noche ahí y documentar todo lo que ocurriera. Pero ese lugar no era famoso por su historia militar, sino por una leyenda mucho más oscura. Se dice que años atrás, en la habitación central de la construcción, alguien realizó un ritual para invocar a un demonio.
Lo más inquietante es que aún quedan rastros de ese supuesto ritual, un enorme sigilo dibujado en la pared y profundas marcas de quemaduras en el piso, justo en el centro de la habitación. La historia no termina ahí. Según cuentan quienes han explorado el lugar, la entidad queda atrapada dentro de un maniquí que permaneció durante mucho tiempo en ese cuarto. Incluso hay quienes aseguran que unos creadores de contenidos decidieron enterrarlo dentro del mismo ex cuartel, con la esperanza de que nunca volviera a aparecer. Y es entonces cuando comienza la verdadera leyenda. Dicen que desde el momento en que cruzas la entrada, esa presencia sabe que estás ahí. Al principio no hace nada, solo observa. Pero conforme pasan las horas, empiezan a ocurrir cosas difíciles de explicar. Sombras donde no deberían haberlas, pasos que nadie da, golpes provenientes de habitaciones vacías y una sensación constante de que no estás solo. La advertencia más escalofriante es una sola: jamás le des la espalda al sigilo, porque según la leyenda, ese es el momento en el que el demonio puede apoderarse de ti. Conociendo toda esa historia, decidimos quedarnos. Durante el día no ocurrió nada fuera de lo normal. El ambiente era pesado. Sí había una sensación extraña en el aire. Los pasillos parecían absorber la luz y algunas habitaciones eran oscuras, incluso con el sol iluminando el lugar. Encontramos el enorme sigilo y las marcas de quemaduras exactamente donde nos habían dicho. Todo coincidía con la historia. Conforme avanzó la tarde, esa sensación comenzó a desaparecer. Incluso llegamos a pensar que todo era parte de la sugestión. El lugar se sentía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero entonces cayó la noche. Regresamos al cuarto del sigilo y fue como entrar a un lugar completamente distinto. La temperatura descendió de golpe, el aire se volvió pesado y un silencio absoluto envolvió el ex cuartel, hasta que comenzaron los ruidos. Primero fueron pasos, después golpes, sonidos secos que parecían venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Fue entonces cuando ocurrió lo que jamás he podido explicar. Justo sobre la zona donde estaban las quemaduras del supuesto ritual, algo comenzó a moverse. No alcanzábamos a distinguir qué era, pero podía escucharse claramente cómo algo rozaba el suelo y provocaba un sonido constante. En ese mismo instante sentí algo que nunca antes había experimentado. El piso comenzó a vibrar bajo mis pies. No era una vibración ligera, era exactamente la misma sensación que se siente cuando empieza un temblor. Miré a los demás buscando una explicación, pero todos tenían la misma expresión de desconcierto. Nadie dijo una palabra. Simplemente salimos del ex cuartel. Lo más extraño es que después de calmarnos y pensar con la cabeza fría, decidimos regresar y dormir ahí esa misma noche. Y aunque he visitado hospitales abandonados, mansiones, prisiones y todo tipo de lugares considerados embrujados, hasta el día de hoy, esa experiencia sigue siendo la más extraña e inexplicable que me ha tocado vivir. Le mandamos un gran saludo a Ángel Vázquez desde aquí en el set de Frecuencia Oculta. Su canal de YouTube aparecerá abajo de la descripción, igualmente sus redes sociales. Él hace expediciones urbanas. Vayan a verlo, ya que sus expediciones son muy tétricas. Muchas gracias a la gente que nos mandó sus historias. Si nos quieres mandar una historia, estará el correo de Frecuencia Oculta o nuestro Instagram abajo en la descripción. Igualmente, suscríbanse si quieren más historias, si les encanta el contenido y el terror. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Frecuencia Oculta.